Capítulo 21. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Jorán porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 8 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David, por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá, y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libná, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá, e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará, hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días, y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Capítulo 22. A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos,
Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad, para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían, es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. En el 7º año, el sacerdote Joyadá se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicrí. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel, para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyadá les dijo, aquí tienen al hijo del rey, él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: 1/3 parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra 1/3 parte permanecerá en el palacio real, y la 1/3 parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joyadá no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joyadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a los capitanes y músicos a su lado.
Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: «Sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada». Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Me dirijo ahora a ustedes los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos.
Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios, para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo.